Hola chicos de sexto semestre y chicas, vamos a comenzar la clase de hoy, 26 de agosto del 2021, para control, porque luego se me confunden los videos. Y les comparto pantalla para que iniciemos de una vez. Terminamos de ver esta parte, ¿no? De la brecha entre los países ricos y los pobres. Estábamos aquí en los modelos de crecimiento endógeno y yo les hablaba de lo que es las fuerzas centrífugas o centrípetas. Y vimos, ¿no?, que había algunos elementos que pueden ser una fuerza centrípeta y algunos elementos que pueden ser una fuerza centrífuga. Ahora, antes de continuar, les pregunto, para ustedes, para ver si este concepto que a veces es un poco confuso quedó claro, si estamos hablando de, no sé, de desarrollo en términos muy generales, ¿no? O sea, amplio el concepto de desarrollo. ¿Qué les parecería o qué sería para ustedes una fuerza centrípeta? Chicos. Algo que atrae. Sí, ¿cómo qué? Mm, Entre Usted como... comenta, No, continúa, perdón. como nos comentaba usted, que puede, ya sea una escuela, algún tipo de servicio que atrae a cierto tipo de población. Ok, una escuela. Bien. ¿Algún otro, compañero Marian? Creo. Sí, por ejemplo, algunos empleos, industrias. Ok, otra, a ver, ahora sí, ya pensando, o sea, sí, otra, algo que se les pueda ocurrir, que puedan ver. Como vender algún producto, yo no sé, comida. Bien, sí, una fondita seguramente puede traer, alterar, por ejemplo, la cotidianidad de algunas personas, ¿no? Su camino, a lo mejor eran así y ahora te desvías un poco para pasar y comprar comida. Puede ser, claro, no pensemos solo en lo grande, ¿no? O sea, otras fuerzas centrípetas que es más en lo local, ¿qué podría ser? Pues una tienda. Sí, muy bien. Otra, Un atractivo turístico. como por ejemplo, profesor, pero no, como por ejemplo, Como, por ejemplo, puede ser no sé, como balnearios, bien, parque, bien, muy un bien. pueblo mágico. Ok, perfecto. Otras, ¿qué otras se les ocurren? ¿Qué otras podría haber? Pueden ser microempresas, Sí, como por como por ejemplo, ejemplo ¿cuál? una nevería, o sea, algo que llame la atención de las personas, ¿no? Exacto, es decir, algo que las concentre, que concentre personas, que concentre actividades, que concentre inversiones, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Muy bien. Ahora, centrífugas. Una fuerza centrífuga que haga lo contrario, que disperse a la población, que aleje las inversiones, que no concentre la economía. Por ejemplo, que en cierta zona haya un alto índice de inseguridad, de delitos, por ejemplo. Sí, muy bien. Altos índices de inseguridad o de delictivos en una zona definitivamente pueden propiciar que no quieran ir las personas o las empresas a la región. Otra, Puede ser también la infraestructura que esté en una zona. por Por ejemplo, ejemplo, yo siempre voy a dar el ejemplo de mi colonia, ¿no? Porque, pues, realmente no hay. Y por ejemplo, dicen que esta colonia es más de profesores y de la gente que va a las afueras de México, o sea, las que trabajan en México. ajá, Entonces, lo que hace que la gente se vaya, pues es que realmente no hay nada.
y que, por ejemplo, la mayoría de las cosas que hay en esto se centran en el centro. Entonces, para poder encontrar algo es necesario acudir pues al centro en donde se genera más comercio. Entonces puede ser eso, la falta de infraestructura o también, como lo dijo Rosario, la inseguridad, las escuelas y todo eso. Ok, muy bien, me parece muy bien. ¿A otra más? ¿Alguien más? Como la falta de empleo, Sí, salir del lugar de donde vives para ir a buscarlo. sí, perfecto, muy bien. ¿Otra? Los servicios de salud, ¿no? Sí, también, muy bien. Perfecto, creo que ya le han como agarrado la onda a una y a otra. Solo ahora mantengan presente que bajo ciertos contextos una fuerza puede ser ambas. Es decir, por ejemplo, un lugar de altos índices delictivos será una fuerza centrífuga para la población, para las empresas, ¿no? Pero podría ser una fuerza centrípeta para organizaciones criminales, para otros actos delictivos, ¿no? O sea, una fuerza, dependiendo desde dónde la estemos analizando, puede comportarse de una forma o de la otra. Por ejemplo, una fuerza centrífuga, un hospital, alrededor, como lo decía bien Edwin, ¿no? Alrededor de un hospital puede haber, bueno, veamos el de aquí de Pachuca, hay puestecitos de comida, rutas de transporte, farmacias más especializadas, unos cuantos restaurantes, ¿no? Unos cuantos bancos, pero quizá no es lo ideal para una persona comprar una casa cerca de un hospital. Es decir, sí, porque bueno, cualquier cosa corres al hospital, pero no porque te tienes que acostumbrar a las ambulancias diario, a cualquier hora, al tráfico, a que estén mal estacionados, ¿no? Entonces, una fuerza puede ser centrífuga o centrípeta dependiendo de lo que estemos analizando, dependiendo de nuestra posición. Si analizáramos el caso, ¿no? Imagina, por ejemplo, de Plaza Q. Tenemos por un lado Plaza Galerías, que por algún extraño motivo siempre está atascada, un buen de gente, un buen de comercio, un buen de personas, etcétera. Y por otro lado tenemos Plaza Q, que no termina de cuajar todos los servicios que hay ahí, ¿no? Y en ¿cómo decirlo? En galerías no hay un Sears, no hay un Sanborns, ¿no? Y si quisiéramos equiparar, bueno, Liverpool, Sears, digamos, se eliminan. No hay un Sanborns, ¿no? Y Sanborns es un peso fuerte en galerías. Sí lo hay en Plaza Q y no termina de convertirse en algo que jale a más negocios o a más población. Entonces, ahí nuestra idea es qué fuerzas estarían alejando a los clientes de Plaza Q, ¿no? ¿Qué fuerzas los alejan? ¿Qué fuerzas los atraen? A las empresas, o sea, a las pymes que están ahí, a los locatarios. ¿Qué los está alejando de colocarse ahí? ¿Me explico? Y entonces ahí habría que sopesar y ver ciertos comportamientos. Superado esto, o sea que sí se entiende que es una fuerza y que es la otra, vamos a continuar. Lo de las fuerzas centrípetas y centrífugas es pregunta de examen, así es que manténganlo ahí bien presente. En esta misma lectura nos dice, organizaciones mundiales de comercio impulsan la globalización, entendida como la intensificación, bueno, sería de las relaciones sociales, pero de los flujos comerciales, financieros, tecnológicos, a escala mundial y la correspondiente adopción de las políticas y marcos institucionales conducentes a tal fin. La liberación del intercambio comercial puede favorecer la concentración de actividades en los países más avanzados, obligando a los menos desarrollados a tener las previsiones pertinentes. Esta idea de la globalización y lo que veíamos el semestre pasado, que espero lo recuerden, ha permitido al comercio en general y a los flujos financieros ir imponiendo o ir generando cierta normativa, ciertas leyes, ¿no? Sobre todo libre comercio, a diferentes países. Y esa apertura comercial ha permitido también que se haga una apertura cultural y la globalización se ha intensificado. Ahora, retomando nuestra idea de convergencia entre los países, esta apertura comercial nos da señales de un proceso de convergencia y tenemos aquí algunos datos, ¿no? El primero dice, la globalización ha acelerado las tasas globales de crecimiento de una tasa de 1% a mediados del siglo XIX
a un promedio de 3.5, es decir, vamos acelerando y vamos creciendo cada vez más. Los países en desarrollo que se han globalizado han experimentado una aceleración de su tasa de crecimiento, pasando de una tasa anual de 1.4% en los años 60 a una del 5% en la década de los 90. En esto no lo vamos a hacer hoy, pero si alguno de ustedes lo quiere hacer y luego me lo platica, sería interesante con el Google Earth Pro, que te permite ir viendo las fechas de distintas tomas satelitales, que vean países como por ejemplo Dubái, como China, pero en China no estaría yo muy seguro de cuáles son las ciudades que más se han desarrollado fuera de la capital. Y veamos cómo cuando no eran tan con una apertura, ¿no? En el sentido de la globalización, una apertura comercial, esos países no estaban desarrollándose, no estaban creciendo, pero a partir de que adoptan políticas de liberación y de globalización, vamos a empezar a ver un gran desarrollo en esas zonas. Gran desarrollo a costa de otros elementos, ¿no? A costa quizás de explotación laboral, a costa de el sufrir de algún grupo poblacional al interior de la región, ¿no? Entonces sería un ejercicio interesante, pero bueno, es cierto. Otro punto, los países en desarrollo que han adoptado las políticas que entre comillas podemos decir correctas, han logrado converger hacia niveles de ingreso de las economías más avanzadas. Es decir, quienes se suben al tren de la globalización, al del libre mercado, han empezado a ver que sus ingresos se aceleran, aumentan. Eso es cierto. No terminan de llegar a ser como los países avanzados, los países primermundistas, llamémoslo así, pero definitivamente presentan una mejoría. Pero una vez más, ¿a qué costo? Lo vemos por ejemplo en México, ¿no? No solo ahorita, sino históricamente. Cada vez que se ha dado apertura comercial y llega una empresa o llega otra, bueno, vemos expropiaciones de terreno, daños al medio ambiente, a la naturaleza, empleos no siempre muy bien remunerados, cierta inseguridad social, ¿no? Entonces el país, y lo veíamos antes, crece en sus macrodatos, pero en las microregiones hay regiones muy afectadas y regiones que no han crecido nada. Entonces no se distribuye equitativamente. D. Las economías atrasadas que se integran con los más avanzados aceleran su tasa de crecimiento. Estos son conclusiones en base a los datos que ellos han trabajado, ¿no? La apertura comercial está positivamente relacionada con el crecimiento, pero en el largo plazo. Puede ser que en la inmediatez no se refleje. F. El comercio internacional, especialmente norte-sur, tiende a igualar los precios de los factores y por lo tanto la relación de los salarios entre los países pobres y ricos tiende a subir. Es decir, en la medida que los intercambios entre norte y sur son más intensos y se empiezan a igualar, esa relación que hay entre los salarios, ¿no?, entre países pobres y ricos se empieza todavía a ser un poco más diferente. Se empieza a consolidar mejores salarios en zonas donde ya hay desarrollo que en zonas donde no las hay, como lo habíamos visto en datos anteriores. La varianza ponderada, es decir, que tanto se eleva de un lugar a otro en la normalidad, de la población del PIB per cápita de 125 países ha disminuido en las últimas 2 décadas. Es decir, si pusiéramos todo el PIB per cápita como lo hicimos alguna vez ya en el Banco Mundial y trazamos la recta de normalidad, es decir, cómo se deberían de comportar estadísticamente hablando estos datos, veríamos que tenemos a Noruega, que está hasta acá arriba, tenemos hasta acá abajo a México, luego tenemos hasta acá arriba a Estados Unidos, hasta acá abajo a Argentina, ¿no?, y varios en medio. Estas grandes diferencias de esta recta se han ido como que cerrando. No se nota, es decir, lo que pasa es que las brechas antes eran todavía más exageradamente grandes, pero se han ido acercando. Todo esto, hasta aquí arriba, todo esto nos lleva a pensar que sí hay evidencia de una convergencia. Es decir, en términos macro, en términos de los países y todavía aún más de macroregiones, hablamos por ejemplo América del Norte, Europa, el sudeste asiático, ¿no?, que ya involucra a varios países, se han ido igualando ingresos per cápita, inversiones, tecnología, desarrollo, medianamente. Pero cuando nos sumergimos al interior de todos esos países, vemos que aún en esas regiones, en microregiones,
Hay una gran desigualdad, hay un gran atraso, no se han cerrado brechas, ahí se ve el escenario de la divergencia. Regiones que cada vez tienen más cosas y regiones que parecen olvidadas. Ahí es donde nos vamos a centrar, ahí es donde el análisis regional va a cobrar la mayor importancia. Porque si solo estamos analizando el macro contexto, nos vamos a dar cuenta de que no estamos, digamos, tan mal. Pero cuando entramos y penetramos en las microregiones, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay datos muy feos, yo los llamo tristes, porque definitivamente te tienen que dar un contraste a tu realidad, ¿no? México tiene personas con niveles de riqueza tan altos como el más alto del mundo. O sea, el más alto del mundo, México lo tiene. Pero al mismo tiempo México tiene niveles de pobreza tan bajos, tan pobres o tan altos a nivel de pobreza como los de África subsahariana. Entonces, en México están las dos realidades. Tenemos de los más ricos del mundo y tenemos de los más pobres del mundo, hablando en personas. Y hablando de regiones, lo mismo. Tenemos regiones altamente desarrolladas y productivas contra regiones altamente atrasadas e improductivas. Y desde la perspectiva del desarrollo regional, la idea es encontrar esas potencialidades de las que ya hemos hablado, esas fuerzas centrípetas, que nos permitan atraer al desarrollo y a la población a las regiones que históricamente hablando no se han desarrollado. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, opiniones. No, ningún problema. Va. Ahora sí, estos intentos por entender cómo las regiones se están desarrollando o se han desarrollado en la historia, nos va a llevar a 4 grandes teorías más o menos, ¿no? Hay más, pero estas son como las más tradicionales y las que todavía más se usan. Teoría del crecimiento regional de base exportadora, teoría de polos, teoría de la causalidad acumulativa y teorías modernas del crecimiento divergente. Vamos a ir viendo. En síntesis, todas estas teorías, ¿no? O a estas teorías parten de una idea que es el crecimiento endógeno. Y vamos a ir viendo aquí adelante cada una de ellas. Cuando hablamos de ya lo había explicado creo que alguna vez, pero cuando hablamos de un crecimiento endógeno, hablamos de crecer o de desarrollarnos con los elementos que la región proporciona y con las capacidades que las personas en la región tienen. Cuando ustedes utilizan eso, es un desarrollo endógeno. Pero cuando estamos hablando de introducir elementos exógenos a la región o habilidades o conocimientos exógenos a la región o personal exógeno a la región, ya no sería un desarrollo endógeno, pasaría a ser un desarrollo local. Local porque está pues localizado, ¿no? O sea, está centrado, está limitado, suele ser de pequeña escala y tiene una funcionalidad o tiene un fin. Será un desarrollo local y endógeno cuando se haga uso de los elementos presentes o nativos de la región. Entonces, aquí esta diapositiva nos dice, las teorías del crecimiento endógeno consideran que los ricos tienden a ser más ricos como consecuencia de los rendimientos crecientes de escala y que la convergencia se circunscribe al club de los territorios que tienen la base de capital humano suficiente para valerse de tecnología moderna. Fue aquí donde pusimos el ejemplo de los Boeings en clase pasada y de los dulces, cuando hablábamos de rendimientos decrecientes. Sí. Sí. Ok, va. Sí. Gracias. Para la gran empresa, ¿no? Hacer un... ¿Podríamos decir que el Bonais es una especie de boli? ¿O cómo catalogarían ustedes al Bonais? Pues sí, ¿no? Como que se categoriza igual. Como un boli, ¿no? Así que es un boli. Sin importar
lo hábil es que ustedes o yo, ¿no? Entendidos de que no tenemos una empresa de bolis, seamos para hacer bolis, cada boli a nosotros nos va a salir más caro que cada Bonais a Bonais. Es decir, ¿en cuánto está el Bonais? ¿En 5 pesos? ¿Alguien se va? Creo que sí. ¿Tiene Sí, un y buen- hay de 3. que no? ¿Hay de 3 pesos? Sí. Ok, va. Ese de 3 pesos es un buen ejemplo. Se hace me antojó uno. Tiene muchísimo que no como uno. Ese Bonai de 3 pesos a la empresa en realidad le cuesta, por decir, 1 peso. Y obtiene 2 de ganancia. Nosotros podemos hacer bolis y venderlos en 10, ¿no? Y a nosotros hacer un boli nos cuesta, digamos, 6 pesos. Y le ganamos 4. Y diría, no, profe, pues si nosotros estamos ganando 4 pesos por cada boli y ellos están ganando 2 pesos por cada bonais. Sí, pero en términos porcentuales, él está ganando más del doble. Nosotros no. Entonces, por cada producto que él vende, gana el doble de lo que invirtió. Nosotros no. ¿Y por qué es posible? Por las grandes cantidades de materia prima que compra, por la maquinaria que tiene. Nosotros hacemos bolis, a lo mejor compramos nuestras bolsitas y tenemos una de estas selladoras termoselladoras, ¿no? Y preparamos nuestra... No tengo ni idea cómo se hace un boli, por cierto. Preparamos nuestra mezcla y rellenamos la bolsita y le cortamos, ¿no? Y los metemos a nuestro congelador. Nuestro congelador tiene un límite, o sea, solo podremos hacer, no sé, 50 bolis. No sé en cuántos bolis caben en un congelador, pero digamos 50. Bonais tiene muchos congeladores, puede hacer miles de Bonais al mismo tiempo. Esas diferencias ahora aplíquenla a los grandes países o a las grandes regiones. Con mayor tecnología, mejor capital humano, es decir, personas capacitadas para, ellos pueden producir más y ganar más en muy poco tiempo. Y esto dice la teoría del crecimiento endógeno, es lo que les permite el día de hoy seguir siendo regiones que están muy por encima de los demás y que no permiten a las otras regiones alcanzarlas, ¿no? Porque mientras ellos tienen muchas neveras para hacer bolis, nosotros tenemos un solo refrigerador. Entonces, esas grandes diferencias van a explicar por parte de esta teoría. 2. Los análisis de convergencia aplicados a nivel regional, elaborados con las teorías del crecimiento endógeno, implican que el capital humano, el conocimiento y la educación formal son elementos relevantes para el desarrollo territorial. Y si nosotros nos fuéramos a INEGI y viéramos, yo creo que lo podemos hacer, a ver, vamos aquí, Google, vamos a poner, vámonos al primer dato que nos salga, nivel, ¿es nivel? No, es grado académico, promedio, en México, por estado. Y a ver. Ajá. Y quiero la. Ok. Ajá. Luego vámonos, por ejemplo. ¿Qué decía nuestra positiva? Dice capital humano, conocimiento, educación formal. Sería porcentaje de sectores económicos en México. Faltó el acento por entidad federativa. A ver si me lo da. Solo quiero algo representativo, no el dato específico. Este es a nivel país. Sí, luego las borro. Número de establecimientos en México por entidad. Pues este pues puede servir. Entonces, veamos. ¿Cuál es la ciudad o la entidad en este caso con el grado escolar más alto, que es de 11.5 para 2020, ¿no? 11.5 equivale a estar más o menos cursando el segundo grado de bachillerato o preparatoria, ¿no? Dice que Ciudad de México con 11.5. Y luego vemos dónde hay más empresas enlistadas. Ciudad de México 476,000.
y vamos a ver que no hay ninguna otra que la supere. Tenemos Estado de México aquí, que aquí no están todas, pero ¿cuál es la que le seguiría en esta tabla? Solo a manera de ejemplo. Guanajuato con 262,000. Nos vamos acá y vemos que Guanajuato tiene, y aquí no se cumpliría, Guanajuato tiene un nivel bajo, ¿no? ¿Cuál sigue? Guerrero, Hidalgo, ¿no? Durango es el más bajo número de establecimientos a la fecha, pero ¿de qué será esto? A ver, veamos. Durango, y Durango tiene un nivel educativo. ¿Dónde está Durango? No lo veo. Durango, de 9.7, ¿no? Entonces, medianamente bajo. Vamos a ver si puedo encontrar aquí directamente en INEGI. Aquí, no, ya no. Estados Unidos mexicanos, ir. Y población, economía, pero lo quiero indicadores. Resumen por entidad. Resumen por entidad. ¿Pero qué entidad? De verdad que la nueva manera de ver las cosas en INEGI es complicado. Educación no, empleo y ocupación. Ok, no. Comercio. No. Esperen un momento. Tabulados. Por programa. Por tema. Empleo. Productividad. ¿Qué hay? Productividad. Índice de costos unitarios. Mano de obra. No. Población económicamente activa. Fuerza laboral. ¿Qué hay? No. Ocupación. Personal ocupado. A ver, ¿qué es condiciones aquí? ¿Qué es condiciones? No. Aquí. IMEX. Sector manufacturero. Servicios privados no financieros. Manufacturero. Indicadores de selecciones de tradiciones del programa IMEX. Servicios privados no financieros según sector. A ver ¿cómo ven? Ok, pero este es a nivel nacional. No, esto lo voy a tener que hacer, me lo llevo yo de tarea para mostrarles la idea. Pero ¿cuál es la idea? La teoría nos dice que a mayores niveles... ya sé dónde lo puedo buscar. Espérense. Anuario estadístico por entidad federativa. Creo que el 2019 es el más activo. A ver. No sé. Esta es otra cosa. Anuario estadístico en PDF. Nos vamos al índice aquí y nos vamos, por ejemplo, a trabajo, y en trabajo acá abajo, población de 15 años más en entidad y según condición de actividad, sector de actividad económica, ocupación, nivel de ingreso.
ver este. Ajá, este nos va a servir. Dejen luego zoom. Puede ser esta más grande. ¿Ahí se ve bien, compañeros? Sí, profe. Sí, maestro. Va. Por ejemplo, esto es para el 2019, ¿no? Es población desocupada. Es desocupada, no había ocupada. Bueno, desocupada por entidad federativa según sexo y nivel de instrucción, ¿no? Aquí viene total. Este es hombres y abajo debe venir mujeres. ¿Sí? Vámonos con los totales. Con primaria incompleta, ¿no? Vamos a ver. Es que aquí va a afectar el indicador de población. Como hay demasiada población en Ciudad de México, lo va a mover sí o sí. Sí nos va a servir este, pero no precisamente este. Déjenme regreso a trabajo. Está interesante. Trabajo. Es abajo. Población 15 años por según condición de actividad. A ver este cómo viene. Y es que no me lo manejan porcentajes. Ok, no me lo manejan porcentajes, pero creo que más o menos se va a apreciar la idea. Solo es la idea que quiero transmitirles. Por ejemplo, Ciudad de México es el que tiene un nivel más alto de, en promedio, ¿no? De grado educativo, con 11. De esta población económicamente activa, ¿no? Hay 4.500.000 personas. De esas, 4.000.000, casi 300.000, están ocupadas y 200.000 no. Si quisiéramos ver el porcentaje, ustedes no lo están viendo, pero lo pueden calcular en su calculadora. Yo lo voy a calcular acá. Si eso es al 100, entonces sería 4.294.085 personas por 100 entre 4.527.377. Y no, me equivoqué, es al revés. A ver un segundo. Estas horas su profesor ya no carbura tanto. Ok, ya, es el 6%, ¿no? Esta cifra es el 6% de este total. Entonces, si sacamos el de otra entidad, ¿no? Vamos a ver que Ciudad de México es de las más bajas. Y se estaría relacionando un alto nivel educativo con una mayor tasa de ocupación, que implicaría que donde hay mayores niveles educativos suele haber mayores empleos. ¿Por qué? Porque los empleos especializados requieren de una persona que tenga esa especialización. Vamos a ver si hay otra entidad que me... Personal ocupado, constructores, 15% ocupado, comercio por mayor, tasa de participación económica, tasas complementarias de ocupación, desocupación, trabajadores asegurados, empresas trabajadoras, indicadores sobre relaciones laborales, convenios, conflictos, trabajadores demandantes, conflictos, huelgas, salario mínimo general, ese podría ser, remuneraciones totales pagadas, remuneraciones totales, ingreso corriente total promedio por hogar, por entidad, ingreso, a ver ingreso corriente total promedio. Está interesante. Si la teoría fuera cierta, ¿no? Que donde hay mejores niveles educativos, hay mejores trabajos, también deberían de tener los mejores ingresos en el hogar, ¿no? O promedio. Y ahora sí, con estas dos nos vamos a mover. Ciudad de México, quedamos que era la que tenía más alto índice y tiene 70.000, ¿no? En promedio, que estaría ingresando al hogar. Ahora nos regresamos a nuestra escolaridad. ¿Cuál era el último? Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Chiapas tiene 23, ¿no? Y podemos ver en la tabla que sí es de los más bajas. Oaxaca tiene 27 y Guerrero tendría... ¿Dónde está Guerrero? 26. Y sí, son efectivamente los más bajos salarios promedios. Vámonos arriba, Nuevo León, Querétaro y Coahuila. Nuevo León está por aquí abajo.
87, o sea, le gana a Ciudad de México. Coahuila, 46, no es tan alto. ¿Y cuál era el otro? Querétaro, 56, alto pero no tan alto, ¿no? Entonces, a falta de meterlo a un programa de estadística, se cumple esa premisa, ¿no? En los lugares con mayor nivel educativo habrá mayores salarios. Estos son promedio, entonces nos sirve como para probar eso. En Hidalgo tenemos un 32, es de los bajos, ¿no? Veracruz 32. ¿Quién está más abajo? A ver, 32, 27 Oaxaca, 32, 26 Guerrero, 32 y 23 Chiapas, ¿no? O sea, estamos solo por encima de esos tres, casi. Y acá en educación, Hidalgo, ¿dónde está Hidalgo? Aquí abajo, ¿no? O sea, de los más bajos, efectivamente arriba de Chiapas, Guerrero, un poco arriba de Veracruz, ¿no? Habría que ver Puebla y Zacatecas dónde están acá. Puebla 35, parecido a nosotros, ¿no? Con 32, y Zacatecas 36, ¿no? Más o menos parecido. Entonces, ahí podemos ver que sí, se va comprobando esa parte de esa teoría. Ahora, abajo, no existe posibilidad de generalizar sobre la existencia o no de tendencias hacia la progresiva disminución de las diferencias interregionales, ¿no? O sea, no podemos decir que en ningún lado las regiones, tanto micro como macro, no se estén igualando o que todas se estén igualando. Son casos particulares. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien, maestro. Todo bien. Vamos a ver la primera teoría de crecimiento de desarrollo regional y que viene en el examen, ¿no? Entonces hay que tener ahí en cuenta sus elementos. La teoría de base de exportación dice, parte del supuesto de que el crecimiento en una región, su componente dinamizador, depende de una variable exógena, a saber, la demanda de sus bienes exportables. Este supuesto es consecuencia lógica de una teoría que considera únicamente los conjuntos económicos de gran dimensión, tales como las naciones, ¿no? O macroregiones que son capaces de controlar su desarrollo a tal punto que de este dependen las variables internas. Tanto los espacios más pequeños o fraccionados no pueden por sí mismos impulsar los medios para su propio crecimiento en este sentido de la base de exportación. Todo lo que ahí dice, en otras palabras, es una región con la soberanía suficiente. Puede ser un país, puede ser un estado, puede ser una zona de administración especial, dependerá de dónde estemos hablando. Se da cuenta que posee algo que el mundo quiere, como que puede ser oro, puede ser plata, puede ser petróleo, puede ser seda, puede ser nopal, pueden ser caracoles, ¿no? O sea, esa región tiene elementos que el mundo está demandando. Se concentrará en exportar ese bien a los demás y con eso generará una riqueza y el desarrollo del país se basará en esa exportación. En el caso de México, el petróleo ha sido en las últimas décadas el bien más exportable y durante mucho tiempo se constituyó como la principal fuente de ingresos para el país, ¿no? En términos macro. Últimamente, al día de hoy no sé, pero ya no es siempre el petróleo. De hecho, ahora la mayoría del tiempo son las remesas y las transferencias, la primer fuente de ingresos al país. Sería muy raro decir abiertamente que estamos exportando personas al mundo para que nos manden remesas. Pero la inacción también es una política. Es decir, una política es hacer algo o una política también es no hacer algo. Y pareciera, si ustedes ven las regiones a lo largo de todo México, en todos los estados, que más personas están mandando a Estados Unidos o que constantemente mandan personas a Estados Unidos de manera ilegal, en la mayoría de los casos, se van a dar cuenta que vienen de zonas donde no hay, entre comillas, desarrollo, donde no hay infraestructura, donde no hay altos niveles educativos, donde no hay una gran oferta laboral, ¿no? Fuerzas centrífugas que se concentran en estas regiones
y cada vez expulsan a más miembros de ellas. Eso explica por qué de remesas y transferencias tenemos tantos ingresos en el país. Sería un cinismo, ¿no?, que México dijera, queremos mandar a más personas a Estados Unidos ilegal para que nos manden dinero. Pero en la inacción de los gobiernos para atender estas zonas de alta migración, nos damos cuenta de que es una política del país, ¿no?, mantener esa dinámica. Nord, ¿no?, hablando de base exportadora, nos dice o menciona que las regiones alcanzan una etapa de especialización productiva tal que, en condiciones de costos de producción y transporte más favorecedores, les permiten exportar bienes o servicios principales que tienden a convertirse en un bien exportable o en un conjunto de bienes exportables de los que dependerá su crecimiento. Por ejemplo, mucha de la producción de aguacate en México se va directo para Estados Unidos, me parece que también de tomate. Y dada la alta especialización que tienen esos productores, es un bien deseable en Estados Unidos. Y por eso se va, para ellos producirlos, cuidarlos y transportarlos es más barato y presenta mejor calidad que si alguien los cultivara en Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Hay muchísimos factores, desde condiciones climáticas, desde el expertise tradicional de que pues, el aguacate es más mexicano, ¿no?, que estadounidense, desde las condiciones y composiciones minerales de los suelos, ¿no? Entonces hay muchos factores, pero al final de cuentas se convierte en un bien exportable. En la medida en que las regiones crecen alrededor de los bienes principales y exportables, se genera un proceso de agrupamiento y se localizan empresas que generan economías de escala, lo cual por su parte mejora la competitividad de dichos bienes y propicia un mayor ingreso a la región. Esto sucede más, o lo vemos un poco más, en los clústeres o en los distritos industriales, donde tenemos una empresa que elabora, por ejemplo, no sé, X bebida, y cerca viene y se coloca otra empresa que hace las botellas, ¿no?, o que es embotelladora, y otra se coloca cerca que hace las etiquetas, y otras se pueden colocar cerca que son de paquetería o de transporte, y entonces cada empresa es independiente, pero a su vez entre ellos forman una red de productores o de proveedores que se va dependiendo de ellos para funcionar o para elaborar otros productos o el producto final. Cuando esto es con un bien exportable que se va especializando, se va haciendo cada vez más, se empieza a crecer esa región. Vamos a continuar con la misma. Dice, por tanto, la demanda de un bien exportable es una variable exógena, que esto es aquí viene como el hándicap, el reverso, ¿no? Pero no lo son sus costos de producción y de transporte. Es decir, a mí elaborar barriles de petróleo me va a costar, entre comillas, siempre lo mismo en transportarlo y en elaborarlo, pero no siempre costará lo mismo su venta, porque su venta depende de la demanda, lo veíamos en el semestre pasado, del deseo de adquisición, ¿no?, en este caso del petróleo. Cuando no hay mucho petróleo en circulación, pues se desea más, y entonces se hace escaso y sube el precio. Pero cuando hay mucha oferta de petróleo en el mercado, se desea menos, ¿no?, hay más opciones y disminuye el precio. ¿Qué tanto petróleo podamos vender? No depende de nosotros. Nosotros tenemos un límite en qué tanto podemos producir. Pero que produzcamos 1000 barriles no quiere decir que se van a vender los 1000. Tenemos que ver también cuántos vamos a vender. Y es un juego un poco de especulación, pero básicamente así funciona. Esto es uno de los mayores peligros de esta teoría, que cuando tu bien es sustituido en otro lugar o ya no es tan deseado en el extranjero o en el exterior, toda tu cadena de producción se puede colapsar y se puede ir abajo. Ha pasado, por ejemplo, en Detroit, con la Ford y con otras empresas automovilísticas. Detroit en Estados Unidos era una ciudad de alta manufactura automovilística, pero en la medida que estas empresas descubrieron que colocándose en otros lugares se abarataban sus procesos y aumentaban sus ganancias, fueron abandonando Detroit. Y ya no fue
demandada la capacidad que tenían las personas de ahí, el transporte desde ahí, las rutas desde ahí, toda la infraestructura que se generó, perdió esa capacidad de ser un bien exportable como tal, al ya no fabricar los autos ahí, y Detroit se vino abajo, ¿no? Al día de hoy todavía presenta altas tasas de desempleo, altos índices delictivos, altas condiciones de pobreza, porque se perdió la manufactura. Y si tú te centras en desarrollar una región única y exclusivamente en la idea de exportar bienes o de un bien, corres este riesgo, ¿no? Un supuesto básico, dice lo siguiente, es que las regiones son abiertas y sujetos a cambios de variables externas. Polanyi menciona, la región es necesariamente más sensible a las influencias del exterior, ya se traten de la demanda exterior de sus productos o de políticas económicas de gobiernos de rangos superiores. Richardson menciona, el índice de crecimiento regional está en función del rendimiento de la exportación regional. Mientras más exportes, mejor te irá. Mientras menos exportes, peor te irá. Algunas críticas. Dice, Richardson considera que esta teoría de exportación abandona la inversión autónoma y el progreso técnico como factores explicativos del crecimiento regional y pone escasa atención al papel que desempeña la acumulación de capital y la inmigración. No considera el modelo de base exportadora las interacciones de carácter interregional básicas para comprender el funcionamiento de los mercados laborales. Thibault nos dice, considera que sirve fundamentalmente para el análisis de corto plazo y no se puede predecir si esas actividades económicas que se van a estar exportando, la base exportadora, realmente se van a seguir desarrollando en el futuro. ¿Dudas con base exportadora? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Muy bien. Perdón, vamos a ver una más. Teoría de la polarización y la causación acumulativa, que tiene que ver con la teoría de los polos de crecimiento. Dice que se basa en la idea de que el proceso de concentración poblacional y económico, o la economía, facilita la formación de economías de escala y por lo tanto de las economías de aglomeración, a las que a su vez estimulan el crecimiento económico de los territorios donde se asientan, que es algo diferente con la base exportadora. En la base exportadora, la región donde está toda la infraestructura no se suele desarrollar tanto, ¿no? O sea, vean ustedes dónde están cerca las plataformas petroleras, esta parte, no sé si son refinerías como tal, pero bueno, la infraestructura de Pemex, ¿no? Para procesar el crudo, etcétera. No me acuerdo, hay una en Veracruz, creo, pero bueno, hay una en varios lados, pero se me fue el nombre. Búsquenlas en Maps y se van a dar cuenta de que pese a que ahí es la parte más cercana al proceso, no está generando un desarrollo alrededor de la misma, ¿no? O sea, no lo genera. Es como que no derrama en lo local las ganancias que obtiene. En la teoría de polos de crecimiento sí se va a derramar un poco al contexto, a la inmediatez, durante un tiempo y hasta cierto límite, ¿no? Pero sí se preocupa o sí deja un poco de derrama económica en el lugar donde se está generando. Pero Rux, ¿no? Nos dice, explica la existencia de una industria motriz que tiene la cualidad de que al acrecentar su producto y el uso de insumos productivos, induce o afecta a su vez el uso de productos de insumos de otras o varias industrias. Similar a lo que les platicaba de Detroit. Si una empresa de autos se colocara aquí en Hidalgo, ¿no? Y que fuera una empresa pequeña, ¿no? De lujo, ¿no? O sea, a lo mejor un Renault, una Seat, ¿no? Que son de las que tienen los precios más económicos ahorita, una Suzuki. O sea, que una de estas empresas se viniera a colocar a Hidalgo, una ensambladora, impulsaría que en Hidalgo se asentaran otras empresas relacionadas con ellas. Por ejemplo, a lo mejor viene Euskadi, Bridgestone, Goodyear, Michelin, ¿no? Que son empresas de llantas,
a colocarse aquí porque podría haber una mayor demanda de su producto, dado que en esta región se ha asentado una ensambladora de autos. Al mismo tiempo, a lo mejor Bardal, ¿no? Quaker State, pudiera colocar alguna, no sé si se diga ensambladora, no sé cómo sea, pero alguna de sus empresas, porque probablemente habrá ya una mayor demanda de este bien, ¿no? O sea, es decir, algunas empresas como por ejemplo Nissan hacen su propio aceite, ¿no? Y lo tienen en sus fábricas, etcétera. Pero otras empresas, digamos, subsidian el aceite y se lo compran a Quaker State, a Castrol, a Bardal, ¿no? Y lo promocionan que lo usan porque les es más barato a la empresa. Entonces, que una empresa viniera y se estableciera aquí atraería a otra empresa relacionada con la misma cadena. Y autos es solo un ejemplo. Podrían ser otros elementos, ¿no? Pero es como la más tradicional como para explicar y entender. Este autor detalla que la expansión de una industria clave se concentra o se concreta en los polos industriales complejos y denota una intensificación de actividades económicas, industriales y urbanas debido a la proximidad, ¿no? Que es lo que yo decía. Bueno, lo explicaba yo, pero lo dijeron todos estos investigadores. A este efecto se agregan las disparidades interregionales. El polo industrial complejo, geográficamente aglomerado, modifica no solo su ambiente geográfico inmediato, si es suficientemente poderoso, modificará la estructura entera de la economía donde esté situado. Y vemos que lo vimos, por ejemplo, cuando estábamos viendo cómo los fraccionamientos iban creciendo en las orillas de Hidalgo. Territorios que antes eran de plantío, de cultivo agrícola, son ahora cambiados por fraccionamientos, por lotes, por residencias, ¿no? Porque eso es en sí mismo una industria, es decir, la constructora es una industria. Lo que pasa es que tendemos a pensar en la industria como en una fábrica, ¿no? O sea, una fábrica tiene un lugar físico y de ahí entran cosas y salen otras. Pero no toda la industria es tan específica o tiene fábricas, ¿no? La industria de constructoras y de construcción tendrá en algunos lugares, sí, donde a lo mejor se elabora el tabique, donde se procesa la grava, la arena, a lo mejor el cemento, ¿no? Si tienen, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Cementos Cruz Azul. Pero su producto se hace lejos de ahí, ¿no? O sea, se hace en los fraccionamientos, en las colonias. Y a lo mejor la construcción en México, en Pachuca, perdón, es tan rentable que es mejor construir, hacer fraccionamientos, que seguir cultivando esas tierras. Y de ahí es donde está cambiando toda la dinámica de esa región, ¿no? Regiones como por ejemplo Zempoala, Zapotlán, que tienen una connotación histórica más ganadera, agrícola, ahora franjas de esos territorios se reconvierten, ¿no?, a una industria de la construcción, por lo poderosa que es, ¿no? Y aquí entre paréntesis, bueno, aquí el autor cito y dice: el crecimiento del mercado en el espacio, cuando este es el resultado de la comunicación entre polos industriales y en general entre polos de actividad territorialmente aglomerados, es justo lo contrario al crecimiento equitativo. ¿Por qué? Porque si tenemos, no tengo por aquí, sí tengo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Si yo tuviera aquí, tengo unas ligas, ¿no? Hijo, están bien chiquitas. Bueno, es una liga, ¿no? Ahí más o menos, déjenme aquí. Quiero que se vea, espérenme, está otro dedo. Ahí formo más o menos un cuadrado, ¿no? ¿Sí se ve? Voy a agarrar otro color. No sé. Yo de naranja y agarro una liga naranja. ¿Esta azul se ve más? Sí. Bueno, imagínense que esto fuera, que cada una de las puntas de mis dedos son un polo de crecimiento, una actividad económica, una conglomeración, mejor dicho, de actividades económicas. Si de repente una de ellas, ¿cuál es la que tiene más fuerza? Yo creo que si una de ellas empieza como a crecer, ¿no? Ven cómo se hace la liga, es decir, pasa de esta figura a achicarse un poco, ¿no? A comprimir estas.
Y si esta de acá abajo siguiera jalando, puede incluso sacar esta. Y podría, si sigue jalando, podría sacar esta y terminar algo así. Entonces, algo que empezó en 4 polos, ¿no? Por el estiramiento, el ensanchamiento y por cómo crecen, podría terminar en una región de 2 polos, ¿no? Donde en cada uno de los polos hay una alta concentración, hay mucho empleo, hay muchas cosas de bienestar, pero todo lo que queda a la periferia del pueblo, no. ¿Se entiende esa idea? Sí, pues. Vamos a verlo rápido en Maps, porque va a ser más fácil. Lo que pasa es que en Maps no puedo... Ay, desde que cambiaron sus logos me pierdo mucho. Vámonos a campo, digo a relieve, no, a satélite. Cerramos esto. En la medida, por ejemplo, que nos acercamos al tradicional centro de Pachuca, ¿no? ¿Dónde está el centro? Por aquí. Vean cómo es la densidad de viviendas. Y a partir de Avenida Juárez, que es la que le va a dar como todo el sentido a Pachuca, vemos esta densidad de casitas, ¿no? Le voy a dar un zoom más. Y de cosas. Cuando más nos alejamos, ¿no? Más, aquí ya empezamos a ver como que empieza a haber terrenos no urbanizados, ¿no? Acá terrenos no urbanizados. Y vamos a ver desde más grande. Hacia el centro es muy fácil ver esta concentración de casas y de calles. Nos vamos alejando y cada vez empiezan terrenos sin calles, ¿no? No urbanizados. Hasta un punto donde vamos a pasar todo esto y vemos que, por ejemplo, aquí está, esto es Tocayuca o Acayuca. Tenemos Acayuca y tiene un área de influencia, ¿no? Pero hay cosas que se quedan al margen, ¿no? O sea, esto es Pachuca y está muy cerca, pero aquí hay una brecha. O sea, aquí falta, o sea, este es espacio vacío. Seguimos bajando y aunque tenemos acá abajo, ahora sí Zapotlán, ¿no? Y acá arriba Cayuca, no, o sea, aquí hay otra brecha. Y si vemos el mundo es así, y si nos acercamos más al Estado de México, empezaremos a ver cómo otra vez empieza a ser más denso, incluso muchísimo más denso que lo que es Pachuca, ¿no? En este caso Tizayuca, aquí. Empieza a mezclarse un poco más. Pero hay una gran brecha entre Tizayuca, ¿no? Y Pachuca, que no se termina de llenar. Y aquí en el Estado de México lo mismo, o sea, esto es Tizayuca, ¿no? Aquí, y aquí empieza a haber una brecha antes de entrar, ¿no? A Estado de México más acá abajo, donde otra vez habrá una gran densidad, ¿no? Y si nos vamos solo por mantener el viaje, ¿no? Por ejemplo, aquí a la frontera, ¿qué frontera me gusta más? Esa está más interesante. Mexicali y Calexico. Vamos a ver cómo, en este caso, Mexicali está como más... Está muy bien planeado, ¿eh? Desde aquí arriba se ve. Más concentración y Calexico no tanto, hay, pero no tanto. Y de repente viene esta gran brecha donde son impresionantes los cultivos que tienen. Y luego hasta acá está, ¿qué es esto? Dame referencias. Supongo que sigue siendo parte de Calexico. A ver, me voy a la frontera más así. Calexico, el centro, el imperial. Bueno, a lo que me refiero es esta parte, ¿no? Zonas que tienen una lógica y otras zonas que responden a otra lógica. Si nos vamos por acá debe de estar California, San Diego. Tiene un desarrollo y si siguen subiendo le va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, hay brechas entre sus ciudades. Y aquí más no sea que montañoso, ¿no? A donde sea que ustedes vayan, que está medianamente industrializado o que es medianamente un país neoliberal, van a toparse eso, ¿no? O sea, nos podemos ir, por ejemplo,
Argentina, que nunca lo visitamos, ¿no? ¿Dónde está? No me sé la geografía de Argentina. ¿Dónde está Buenos Aires? Buenos Aires, acá. Veremos que es una similar a Ciudad de México, un centro, en este caso que se tiende más a la costa, muy densificado, ¿no? Ramas que salen, y después vemos, esto sería, por ejemplo, digamos, el Tizayuca, ¿no? De allá, es un decir. Y luego el Zempoala de allá. Y vemos zonas que no quiere decir que no se comuniquen, pero es más la atracción de esta gran zona que de estas. Y si pudiéramos hacer un poco más el mapa para atrás, mejor vamos a una geografía que sí conozco, México. Vamos a ver grandes ciudades. Por ejemplo, Ciudad de México, que aquí se aprecia, ¿no? Muchos pueblitos alrededor. Y luego tenemos más o menos Toluca. Y vamos a tener Puebla, ¿no? O sea, pero aquí, bueno, aquí se atraviesan los volcanes, ¿no? Pero esta diferencia de separación. Para que unas regiones vayan creciendo, otras se van como achicando, no van formando parte de medio Pachuca, todavía más chica, San Juan del Río, Querétaro, ¿no? O sea, que desde esta, ¿cómo se llama? Escala se alcanzan a ver que es la ciudad, ¿no? Y muchos otros nombrecitos, pero que no vemos que estén ahí. Esto pasa con los polos del desarrollo, ¿no? Regresando a la clase. En la medida que un polo va creciendo, sí, genera una gran zona, por ejemplo Ciudad de México, y genera desarrollo en esa zona y genera condiciones XY en esa zona, pero tiene un límite, no va a crecer eternamente como en Star Wars, Coruscant, ¿no? La ciudad, o para más reciente los que vieron Loki, como la TV, que todo era como ciudad. O sea, no, eso no va por allá. Es como impensable ese desarrollo permanente. Llega a un punto en el que se estanca. Y uno pensaría, pues se van a desarrollar otras. No, realmente una y otra, y generan este estrechamiento que las interconecta a ellas y forma un círculo, ¿no? Como si fuera un infinito, pero está dejando a muchas otras realmente cerca, ¿no? No quiere decir que las personas no viajen ahí o no formen parte de, pero en el desarrollo de la región no están contempladas o no termina de contemplarse. Myrdal explica que en tanto dos factores estén relacionados, ¿no? Si cualquiera de los dos factores cambiase, se producirá también un cambio en el otro, lo que iniciaría un proceso acumulativo de interacción mutua en el cual el cambio experimentado por un factor estaría apoyado de manera continua por la relación del otro factor y así sucesivamente. Polos que están relacionados entre sí y se van beneficiando o perjudicando mutuamente. Y el autor dice, el crecimiento regional como un proceso acumulativo causa-efecto en el que las fuerzas de mercado tienden a aumentar en vez de disminuir los desequilibrios entre las regiones. De esta forma, el crecimiento se impulsa por las condiciones de desigualdad existentes entre las regiones y las profundiza. Es decir, la periferia de Pachuca veremos condiciones de marginación y la periferia de Tizayuca veremos condiciones de marginación. Y mientras más se vayan desarrollando los centros, las periferias cada vez son más marginadas, ¿no? Para Dunford, dice, los modelos de causación circular y acumulativa, ¿no? Las desigualdades, es vista como el producto de un proceso en el que se crea por sí mismo las condiciones materiales y sociales de las que depende el crecimiento posterior. Finalmente, Myrdal enfatizó la desigualdad del crecimiento al afirmar que la expansión de una región conduce al estancamiento de otra. Cita al autor, por sí mismos, la migración, los movimientos de capital y el comercio son los medios a través de los cuales evoluciona el proceso acumulativo en forma ascendente en las regiones que, con suerte, y en forma descendente en las regiones desafortunadas. Ascendente en las que esta causación acumulativa las haya dejado en el centro y desafortunada las que hayan quedado en la periferia. Centros, periferia. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, entonces entre a mayores polos, mayor fuerza de mercado, pero sin desequilibrar la sociedad. Sin desequilibrar la interna de los polos. Es decir, mientras más fuerte sea un polo, los que están al interior del polo
tenderán a ver mejorar sus condiciones poco a poco, ¿no? En este sentido de desarrollo. Las que están fuera del polo difícilmente verán mejorar su infraestructura. Se las pongo muy sencillas. Vean la cantidad de infraestructura que se hace en Pachuca, puentes, etcétera, siempre, no nada más ahorita, versus la cantidad de infraestructura que se hace en otros municipios, ¿no? O sea, no se hace, se quedan más al margen, porque no generan un propio desarrollo, no tienen tanto peso, no tienen tanta población, de una u otra manera van quedando marginadas. Entonces, al interior del polo, las personas tenderán a igualar sus condiciones, pero también a gozar de ciertos elementos. Si tú colocas un parque al interior del polo, lo va a disfrutar tanto el dueño de la fábrica como los empleados, ¿no? Entonces se empiezan a igualar ciertas condiciones. No en todos lados, porque ya vimos, por ejemplo, en Ciudad de México, cómo hay zonas que son de alta marginación y zonas que son no de alta marginación, sino muy baja marginación. Los peores son los que se quedan fuera del polo, ¿sí? Sí, profe. Gracias. De nada, acuérdense, en el largo plazo, ¿no? O sea, la teoría es que no es inmediato. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Comentario, sugerencia? ¿No? ¿Todo bien, chicos? ¿Chicas? No, profe, todo bien. Va, dejémoslo aquí. Los veo martes y jueves de la siguiente semana. Hasta donde veamos el martes vendrá su examen, ¿va? Sí, profe. Gracias. Va, cuídense, chicos, chicas, descansen.